Testimoniamos y documentamos en actas de la Asamblea Legislativa una decisión inédita, inaudita, insólita, dramática. He oído todas las intervenciones para enriquecer en la medida de lo posible la participación mía, para referirme en primer lugar a un ser humano al que a lo largo de los años he aprendido a conocer, a querer y a respetar, y se llama Ofelia Teitelbaum. En segundo lugar, a una funcionaria cuya carrera ha sido tan relevante que fue electa y reelecta en esta Asamblea Legislativa con integraciones distintas y con la participación de muy diferentes partidos políticos. Esos dos elementos alimentan mi intervención sin que me nublen la vista en cuanto a la gravedad de lo que se ha denunciado. Pero me preocupa muchísimo que en un órgano de la estatura de la Asamblea Legislativa tan fácilmente el principio de inocencia se desaparezca del contexto de análisis. Podemos partir hoy de que Ofelia Teitelbaum es culpable sin ningún juicio previo, que la denunciante dice verdad sin ninguna prueba previa, que lo que el medio de comunicación A o B pone en conocimiento público es una grabación fidedigna sin ninguna valoración técnica. Quédese cada quien con su criterio. Yo no soy juez, soy un diputado que hoy participa de un acontecimiento tan especial como el que he mencionado, tan doloroso para el país, para la Defensoría, para las personas involucradas y para quienes hoy estamos tomando decisiones. El artículo 6 de la ley de la Defensoría menciona la posibilidad de que alguien renuncie al cargo. El artículo 7 habla de cómo la Asamblea Legislativa debe declarar vacante el cargo. Y si ustedes comparan los dos artículos, notarán que hay un vacío procedimental, porque las renuncias no se discuten. Y yo pertenezco a una escuela extraña que creemos que renuncia es renuncia y no necesita adjetivos de ningún tipo como irrevocable. La ley que creó la Defensoría es insuficiente para resolver ese problema si hubiéramos tenido que profundizar en él. He escuchado desde la semana pasada y hoy intervenciones de toda índole en donde fácilmente se da por sentado que los hechos denunciados son tal cuales y fácilmente se etiqueta además a la persona renunciante a la Defensoría con la denominación de un partido político, como si su designación en el cargo hubiera sido hija de un partido político exclusivamente. Y hoy he escuchado con respeto las calificaciones favorables sobre el desempeño de sus labores. Indudablemente hay una cuestión, indudablemente hay un hecho discutible que debe escudriñarse hasta lo más hondo en todos los campos, en las acciones de Ofelia Teitelbaum, de sus sociedades, de tributación directa, de la denunciante, del Ministerio Público, de la Caja de Seguro Social, del organismo de investigación judicial. Todos constituyen un abanico que forman un elenco fáctico con el cual en algún momento Costa Rica llegará a saber realmente cuál es el fondo de estos hechos. Pero hay uno que yo no puedo dejar pasar de lado,
y que se ha tratado de minimizar en este plenario, con justa razón por quienes lo han invocado. No obstante, cuando lo hago trascender al contexto legislativo, no tengo ninguna duda de que la defensora de los habitantes que hoy ha renunciado tocó grandes grupos de poder de Costa Rica, llevó su ejercicio de control a campos de altísima sensibilidad, y en control ciudadano, en control político, no hay acciones gratis. Es posible que aquí exista un prístino ejercicio del control mediático. Es posible que se haya incentivado, activado o potenciado por interés de algún sector económico o social de este país que fuera lesionado por las acciones de una defensora de los habitantes con quien no siempre estuvimos de acuerdo, pero en cuya entereza y firmeza pudimos encontrar la correspondencia con el cargo que desempeña. Yo creo que nos aproximamos a una vivencia que marcará nuestro ejercicio en este cuatrienio. A Otón Solís, a Juan Luis Jiménez, a Antonio Álvarez y a mí nos tocó elegir a una defensora de los habitantes que hoy integra esta Asamblea Legislativa. Hace muchos años. Fue una decisión correcta y fue una actuación correcta. Ahora debemos buscar a una persona que reúna características especiales, pero además que pueda integrar en su personalidad, en su palmarés, en su historia de vida, una serie de elementos que se han mencionado hoy y que están en el ambiente de análisis nacional. Necesitamos a una persona íntegra. Y vean qué fácil decirlo en una palabra y qué difícil interpretarlo a la hora de profundizar en las calidades existenciales y de valores de un ser humano. Necesitamos una persona competente, y fácilmente hoy en el plenario volvemos a caer en el entendimiento de que competente es el que tiene un título universitario. Y eso no necesariamente es así. Yo conozco muchos titulados ignorantes y no pocos intitulados sabios. Y a la Defensoría de los Habitantes, ¿qué debemos llevar? ¿Un conjunto de títulos para decorar paredes o un ser humano con contenidos para interpretar la realidad y atenderla como se le requiere? Una persona congruente, que tenga una relación articulada y genuina en que lo que piensa, lo que dice y lo que hace constituyan un mismo camino que nos permita reconocer cuál ha sido su trayectoria, cuáles son sus frutos y cuáles son los que podemos esperar de esa persona. Y termino diciendo que hoy que despedimos a una mujer, a una funcionaria, a una defensora, en una coyuntura tan lamentable, hagamos un voto de conciencia en esta Asamblea Legislativa para que a la hora de elegir a quien venga como titular y como adjunto o adjunta, no caigamos en la tentación en que hemos vivido estos 2 meses de impedir la toma de decisiones en temas como agua, en temas como comisiones plenas o en temas como fertilización in vitro. Que no se vaya a convertir mi afán, mi visión, mi candidata o candidato en el impedimento para que el colectivo legislativo tome una decisión afortunada. Y finalmente, debo decir, señor presidente y colegas, que no comparto la tesis de que porque se ha retirado de su cargo la defensora debe abortarse la nómina que se presentó. Eso debe discutirse y debe resolverse
como en derecho proceda, no rechazando las portas por el simple hecho de los orígenes en los cuales fue propuesta esta terna. Muchísimas gracias, señor presidente.